Cada domingo, por gracia de Dios, Él permite que estemos reunidos en su nombre. Eso no es ni un accidente, ni es nuestro esfuerzo, es la gracia de Dios. Hemos sido creados para dar culto. Si no tenemos victoria en el culto, nuestra vida de fe no funciona. Si no funciona nuestra vida de fe, no funciona nada, ¿verdad? Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que en este día podamos tener en este culto toda la victoria. Hay algo que no podemos perder. Es el evangelismo en nuestro campo. Eso no hay que perderlo, porque Dios, dentro del evangelismo en nuestro campo, Él nos da todo. Ahí está todo preparado. Pero Satanás, por supuesto, no se está quieto, ¿verdad? Él primeramente quiere que no entendamos el Evangelio. Y uno puede ir muchos años a la iglesia, como me pasaba a mí, y no entender el Evangelio. Vivir una vida religiosa con mi esfuerzo. Y si entendemos el Evangelio, por gracia de Dios, lo que Satanás no quiere es que estemos disfrutando del Evangelio. Y muchas veces no sabemos cómo disfrutar de este Evangelio. Y si disfrutamos el Evangelio, entonces Satanás lo que no quiere es que estemos compartiendo este Evangelio en nuestros campos, en nuestro círculo de influencia. Y eso realmente es su objetivo, porque nosotros ya somos salvos. Ya vamos a ir por su gracia una eternidad a la presencia del Señor. Pero Él quiere que aquellos que todavía están atrapados por Él no salgan de su autoridad. Por eso Dios nos ha llamado como esos discípulos de evangelismo para salvar nuestros campos. Es lo que Dios ha hecho por su gracia. Pero la verdad que a veces queda esto como muy lejano a mi vida, a mi realidad, ¿verdad? Porque no tengo fuerzas, porque hay áreas de mi vida que todavía no he solucionado, pecados, heridas. Y la verdad, pues no está funcionando bien el evangelismo. Pero no tengamos malentendimiento. Dios hace la obra. No hay nada imposible para Dios. Y Él nos ha llamado y Él nos está preparando y quiere utilizarnos. Por eso, ¿a qué tipo de discípulos de evangelismo Dios utiliza? En el pasaje de hoy vemos que Él utiliza a Ezequiel. El significado del nombre Ezequiel es el que tiene la fuerza de Dios. Y el Señor utiliza a esos discípulos del evangelismo que disfrutan de la plenitud del Espíritu Santo. Lo más importante es nuestro estado espiritual. Hace muchos años iban a hacer una conferencia donde querían que estuvieran pues compartiendo el Salmo 23. Un salmo muy famoso, ¿verdad? Entonces llamaron a un gran orador que no era creyente, pero que era famoso en toda la nación por lo bien que él hablaba en público, para que pudiera compartir el Salmo 23. Pero por supuesto, como es un texto bíblico, pues se les ocurrió también invitar a un creyente. Y el creyente que escogieron era una persona humilde. Por eso cuando los invitaron, pues este gran orador empezó a estudiar y a prepararse la exposición. Y el hermano creyente, viendo su debilidad, ¿qué hizo? Pues empezó a orar, ¿verdad? Empezó a orar porque él sabía que era débil
empezó a clamar en oración y llegó el gran día. Entonces primero este gran orador pudo transmitir el Salmo 23 delante de toda la audiencia. Y la verdad, era un especialista, él sabía modular su voz, sabía parar, sabía realmente utilizar bien la oratoria. Por eso la gente al escucharlo estaba muy emocionada, ¿verdad? Y empezaron a aplaudir emocionados cuando terminó. Pero luego subió este hermano. Y él pues empezó a compartir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí la gente, al escucharlo, no sintió emoción, sintió gracia, recibió gracia. Y al terminar, no aplaudieron a este hermano, aplaudieron al Señor, glorificaron a Dios. Es distinto, ¿verdad? Muchos de ellos se convirtieron. Es muy distinto, ¿verdad? Por eso Dios utiliza a aquellos que están disfrutando de esta plenitud del Espíritu Santo, como Ezequiel. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos da el poder para ser testigos. Por eso en el versículo 1, la mano del Señor vino sobre mí. Y ese es el poder que tenemos que experimentar. Si experimento que la mano del Señor está conmigo, ya no tengo nada por qué temer. Luego dice, me llevó en el Espíritu, y el Espíritu nos guía, el Espíritu obra, y el Espíritu hace que esos frutos se levanten en cada una de nuestras vidas. Por eso es la característica que Dios quiere y es el estado espiritual que tenemos que disfrutar. Y dice que el Señor lo llevó a ese lugar, a ese campo, para que lo viera, pero no físicamente, para que lo viera espiritualmente. Por eso hizo que pasara cerca, en derredor, lo llevó para que lo viera bien. Y Él nos ha puesto en un campo. Nuestro campo, nuestro círculo de influencia es el mejor que hay. Nuestra familia es la mejor. Nuestro lugar de trabajo es el mejor porque Dios nos ha puesto ahí. Y Él quiere que estemos abriendo los ojos espirituales, que no nos quedemos solo con la apariencia, ¿verdad? Que veamos cuál es el estado espiritual. Y en ese tiempo, ellos estaban en Babilonia, que representa el mundo, ¿verdad? Babilonia. Uy, qué gran imperio, qué gran ciudad. Uy, ahí estaban los jardines de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un imperio glorioso, precioso, con muchas cosas buenas, pero espiritualmente era un lugar de oscuridad, de idolatría. Estaba el templo a esa falsa diosa Istar. Son conocidas las puertas de Istar, ¿verdad? Que son azules, muy bonitas. Todo estaba basado en la idolatría. Y es lo mismo que ocurre en nuestras naciones hispanas. Detrás de esa apariencia bonita, hay un mundo, hay una oscuridad. Este mundo brilla, resplandece, está lleno de tentaciones que parecen atractivas, pero cuidado, está lleno de desastres, de oscuridad, porque como dice en Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire está ahí, ¿verdad? Y él ha venido a hurtar, matar y destruir, lo está haciendo a través del mundo, a través de esa cultura de oscuridad. Por eso, ¿cuáles eran los frutos de Babilonia? Guerras, muertes, destrucción. Y es ahora exactamente igual. Es lo que está trayendo Satanás a través de naciones influyentes, poderosas. Están trayendo destrucción al mundo entero. Por eso hay que verlo, hay que abrir los ojos. Por supuesto, ¿cuál es la respuesta? Cristo es la única respuesta. ¿Y quién tiene que dar la respuesta?
la iglesia del Dios vivo. Pero ¿cómo se encontraba el pueblo de Israel? Aquellos que tenían que dar la respuesta, ¿cómo estaban? Ese es el verdadero problema. Dice que eran huesos secos, pero no secos, secos en gran manera. Versículo 2. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a tener ese estado espiritual? ¿Por qué a veces nosotros, los creyentes, podemos estar también en ese estado espiritual? Eso no es de repente. El pueblo de Israel perdía el pacto, perdía el evangelismo, sobre todo cuando le iba bien, ¿verdad? Ahí somos muy vulnerables porque empezamos a hacer idolatría. Y la idolatría, no piensen que es solo adorar una imagen, una estatua. No, no, idolatría es poner en primer lugar algo o alguien que no es Dios. Hay que poner a Dios en primer lugar. Por eso, poco a poco, al perder el evangelismo, al perder su campo, pues ya, ¿para qué tenemos que orar? ¿Para qué tenemos que tomar la palabra? Y poco a poco, de manera paulatina, pues uno, sin darse cuenta, se va secando. Y se secaron en gran manera. Y desgraciadamente, ese es el estado actual de muchas iglesias en el mundo. Y de muchos creyentes que están sufriendo. ¿Cuál es el resultado? Campos abandonados, campos de oscuridad, campos de desastres. Están abandonados porque nadie tiene interés. En oscuridad. La gente ni sabe cuál es su verdadero problema. Y por supuesto desastres en las vidas, matrimonios, familias, en la posteridad. Hay que verlo. Dios quiere que abramos nuestros ojos, que dejemos de mirar a otro lado o que estemos dejando de mirarnos a nosotros mismos. Hay que ver, abrir los ojos en ese campo que Dios nos ha puesto. Dios nos ha guiado a ese lugar. Y entonces el Señor le preguntó, versículo 3, ¿vivirán estos huesos? ¿Es posible salvar nuestro campo o no es posible? Si Ezequiel hubiera dicho, no se puede. Eso es incredulidad, ¿verdad? Si decimos no se puede, es incredulidad. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Conforme a vuestra fe os será hecho, dice la palabra. Si hubiera dicho, yo puedo, yo voy a salvar mi campo con mis fuerzas, mal también. Humanismo. ¿Y qué dice la palabra? Que si el Señor no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. El humanismo no funciona. Pero Él, que era un verdadero discípulo de evangelismo, contestó correctamente, Señor, tú lo sabes. Y solo Dios lo puede hacer. No hay nada imposible para Dios. Por eso nuestra fe, nuestra confianza está en Cristo, que ha consumado todo, en Cristo, que ha resucitado y que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Dios hace la obra y Dios quiere que estemos levantándonos. Él quiere utilizarnos para poder salvar los campos donde Él nos ha puesto. Por eso, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo Dios lo hizo a través de Ezequiel? El primer punto, versículo 4, profetiza sobre estos huesos. Y el Señor le dice en este día, profetiza sobre esos huesos. ¿Qué es profetizar? Dar la palabra, pero no cualquier palabra. Versículo 4, escuchen la palabra del Señor. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y hay que compartir la palabra de Jesús el Cristo.
porque solo Jesús el Cristo ha quebrantado las 3 maldiciones en la cruz. Hay que compartir este poderoso evangelio, como hacía Pedro, Pablo, que Jesús es el Cristo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es lo que tenemos que estar profetizando, predicando. No tenemos tiempo que perder. No podemos salvar esos huesos empujándoles, dándole buenos consejos. No. Solo predicando de Cristo, que es la resurrección y la vida. Hay que dar esa palabra de Jesús el Cristo. Pablo en Atenas, que es la cuna de la filosofía, cuando él predicó, bueno, pues mezcló un poco también con filosofía, ¿verdad? Dios obró, pero poco. No se levantó mucha obra. Por eso Pablo, cuando regresó a Corinto, ya cambió. Se dio cuenta que no hay que añadir nada al mensaje. Y en 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es el mensaje que tenemos que compartir, porque Dios hace la obra y Él lo hace todo a través de Cristo. Y nuestra función es compartir este mensaje. Hay que compartir que Jesús es el Cristo. Y hay que hacerlo continuamente. Por eso en el versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado. Ha sido mandado por Dios que profetices, que compartas la palabra. No puedes guardarte este tesoro, este evangelio, que es la verdadera respuesta. Y Pablo está hablando a su hijo espiritual Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque a veces Timoteo, pues como era joven y tenía que predicar a personas mayores que él, se nota que le costaba. Pero Pablo le dijo, a tiempo y fuera de tiempo. Hay que compartir, porque es la única respuesta, la verdadera respuesta, la respuesta absoluta, que Jesús es el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén compartiendo, profetizando en sus campos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? Cuando Dios me pone una persona, hay que predicar. ¿Cuándo es fuera de tiempo? Bueno, si estamos solos en casa, que prediquemos, que estemos afilando la espada. Hay que prepararse con este mensaje. Y luego, por supuesto, la obra la hace Dios. ¿Qué ocurrió al compartir este poderoso evangelio? Versículo 7, y he aquí un temblor. Porque se levanta el poder de Dios cuando predicamos este evangelio de Jesús el Cristo, que es poderoso, como Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando predicamos que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo obra. Dios envía a los ángeles. La oscuridad es quebrantada, se establece el reino de Dios. Fíjense el poder de este evangelio. Se levantó un temblor. Y Dios, que es omnipotente, levanta su poder cuando estamos proclamando este poderoso evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso es muy importante que se estén preparando con el camino de la salvación. Muy importante. Porque uno no sabe cómo predicar, dónde empezar, dónde terminar. Eso ha sido y es una gran bendición para mi vida. Lo tenemos en video, lo tenemos escrito. Es algo básico que tenemos que saber cada creyente sin excepción, porque ahí está todo. Primeramente,
es por mí, lo voy a entender, lo voy a disfrutar. Y luego, por supuesto, si oro por el evangelismo y Dios me abre puertas, yo tengo que tener el mensaje preparado, ¿verdad? Como dice Primera de Pedro 3:15. Porque dentro del mensaje del evangelio, ahí podemos examinar cuál es el estado de la persona que lo escucha. Podemos darle la respuesta que es Cristo. Podemos estar dándole ese mensaje que si Dios la tiene preparada puede aceptar a Cristo. A través de ese mensaje puede recibir sanidad. Podemos nutrir a esa persona y podemos incluso entrenarla con ese mensaje. Es el poder del mensaje del Evangelio. Por eso hay que prepararlo sin excepción y ayudar a que nuestros discípulos lo estén aprendiendo. Ahí es cuando Dios nos empezará a abrir puertas. Por eso que nuestro campo profetiza, que estemos compartiendo continuamente, haciendo el movimiento de la palabra. ¿Cuál es el segundo punto? Versículo 9. Profetiza al Espíritu. Y por supuesto, una vez reciben a Cristo, tenemos que ayudarles, ¿verdad?, a que cambien su estado espiritual, a que puedan recibir el poder espiritual. ¿Cómo hacerlo? A través del culto, a través de la oración. Por eso dice, profetiza ahora al Espíritu, ya no los huesos, al Espíritu. Ya es hablar con Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Es orar. Hay que ayudarles a orar para que crezcan espiritualmente. Por eso hay que ayudarles a que tengan victoria en el culto. El culto que Dios ha establecido. Por eso dice en Hebreos 10:25, que no dejéis de congregaros. Y hay mucho malentendimiento en el culto. Hay que romper eso. El culto es lo que Dios ha establecido. El culto en espíritu y en verdad a nuestro amado Dios Trino. Fuimos creados para dar culto. Y tenemos que tener victoria en el culto, tendremos victoria en todo. Y la parte central del culto es la exposición de la palabra. Dios, que es vivo, nos habla, nos da la dirección, nos da la respuesta, nos da la sanidad, el poder a través de su palabra. Por eso, a través del culto, a través del mensaje, yo tengo que entrar en la corriente de la palabra. Porque Dios, antes de hacer algo, da su palabra y luego la cumple. Yo tengo que estar cada día tomando la palabra. Y por supuesto hay muchos mensajes, ¿verdad? Hoy en día, uno a través de internet tienes cantidad de mensajes de todo tipo, ¿verdad? Pero Dios tiene un orden. Es un Dios de orden. Y Él, si nos guía a una congregación, el mensaje que tenemos que seguir es el que Él nos da cada domingo. Es el mensaje principal que tenemos que tomar y tenemos que aplicar durante la semana. Y sobre todo a través del mensaje, no es aprender, que por supuesto aprendemos, es escuchar la voz de Dios. Eso es lo que tenemos que estar experimentando. A través del mensaje de hoy, mi oración es que estemos escuchando la voz de Dios para nuestra vida. Porque Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Y Él quiere darnos la respuesta, nos la da. Pero si no lo escuchamos, pues lo perdemos, ¿no? Por eso este tiempo hay que entenderlo muy bien. No tenemos que dejar que Satanás nos lo arrebate. Es un tiempo de bendición si de verdad lo hago de corazón delante de Dios. Y tengo que escuchar la voz de Dios para mi vida. ¿Por qué Dios me da este mensaje? ¿Qué es lo que Dios quiere que esté aplicando? Y tomarlo como un pacto. ¿Y luego qué hay? Hay que orar con esa palabra. Por eso dice el versículo 9, así ha dicho el Señor. Él oraba con la palabra. Ezequiel.
tomaba la palabra, oraba con la palabra, escuchaba la voz de Dios a través de la palabra y luego oraba con eso. Y en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si estamos dentro de la palabra de Dios, vamos a orar con la palabra, ya no con mi pensamiento, con mi motivación. Y Dios ciertamente va a levantar esas respuestas. ¿Y luego qué ocurrirá? Sin esfuerzo podré entrar en esa corriente de las obras de salvación que Dios hace. Dios hace el evangelismo. Si cada día tomo la palabra, cada día escucho la voz de Dios y oro con eso disfrutando, Él va a levantar esa obra de salvación a través de mi vida, cada día. Por eso dice el versículo 10, y entró el Espíritu en ellos y vivieron. Dios lo hace, ¿verdad? Pudieron recibir la vida. ¿Y qué es lo tercero? Se levantó un ejército grande en extremo. Y la llave de la evangelización mundial, la llave de la evangelización de mi campo son los discípulos. Ya tenía un ejército de discípulos. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestros campos. Por eso Dios nos ha puesto ahí. Por eso no importa que estén solos, que no haya nadie, que no haya nada. Dios está con ustedes. Que estemos restaurando nuestro estado espiritual, siendo llenos del Espíritu Santo. Que empecemos a abrir nuestros ojos, viendo nuestro campo, analizándolo y sobre todo que salgamos de toda incredulidad. Dios lo hace. Dios tiene el poder. Él nos ha puesto ahí para eso. Por eso comencemos a predicar, que preparemos bien el camino de la salvación y empecemos a predicar a tiempo y fuera de tiempo, profetizando continuamente. Vamos a ver el poder de Dios. Y luego esas personas que les ayudemos a que tengan victoria en el culto. Y en su horario se levantarán como discípulos. ¿Y luego qué haremos con ellos? Pues también en ese lugar donde han puesto a ellos, hay que hacer ese movimiento de aceptación. ¿Qué es el movimiento de aceptación? Ya compartiendo el camino de la salvación, Dios nos dará encuentros. Habrá gente que no tendrá interés, no hace falta empujar, no pasa nada. Pero habrá gente que Dios tiene preparada. Y aceptarán a Cristo. Hay que ayudarles a que acepten de verdad a Cristo. Y luego, por supuesto, no es el final, es el comienzo. Si abre la puerta de su casa como Lidia, todas las semanas, en ese lugar fijo, en ese horario fijo que vamos a poner, yo voy a ir y voy a hacer el movimiento de la palabra. Es lo que llamamos el aposento alto, ¿verdad? Es lo mismo que experimentaron en Hechos 1:14. Y ahí poco a poco se levantará esa iglesia regional. Y mi región será salvada, como vemos en la región de Filipo, Hechos 16, en la región de Éfeso, Hechos 19. Y luego se levantará, y tenemos que orar para que se levante la iglesia representativa con esos 3 atrios, ¿verdad? Hay que levantar iglesias que estén haciendo el evangelismo y las misiones, que estén dando sanidad a todos los enfermos y que estén salvando especialmente a las siguientes generaciones, porque es el deseo de Dios, es el mensaje de Cristo resucitado. Y hay pocas iglesias y muchas de las que hay están enfocadas en otras cosas, ¿verdad? Por eso es el deseo de Dios. De esa manera, no solo la región, nuestras naciones serán salvadas.
¿Y hasta qué punto este evangelio llegará hasta lo último de la tierra? Como experimentó Pablo y su equipo, ¿verdad? Por eso, que no estemos en malentendimiento, que no estemos en desánimo. El evangelio es poder de Dios para salvación. Hay una misión que Dios nos ha dado, no importa mi edad, mi condición, es para cada uno de nosotros. En ese campo es Dios quien le ha puesto. Lo que tengo que hacer primeramente yo es empezar cada día a escuchar la voz de Dios. Todos los días. Levantar un sistema, una torre para escuchar la voz de Dios y luego orar disfrutando con la palabra. Y ahí se empezará a levantar esa obra de evangelismo. Y en cada lugar que ve, profetiza estos huesos. Hay que predicar este evangelio de Cristo. Y luego ayudarles a que puedan tener fuerza espiritual y sean discípulos que luego puedan ellos también reproducirse espiritualmente. ¿Y cuál es la conclusión? Vamos a leer 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha dado una identidad, una autoridad preciosa y una misión, ¿verdad? Dios sigue cumpliendo esos 3 oficios de Cristo a través de nuestras vidas. Fíjense, es algo glorioso. Somos profetas. Por eso dice que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Que anunciar es proclamar, es predicar. Es la función de profeta. Hay que estar predicando de Cristo, ¿verdad? La palabra es una. Tenemos ese privilegio, somos profetas para proclamar el mejor mensaje que es Jesús el Cristo. Pero también por gracia de Dios somos esos sacerdotes que pueden orar, esa oración que mueve el trono celestial, pueden interceder, bendecir, y tenemos que estar haciendo esa oración con la palabra continuamente para que Dios abra puertas, para que Dios nos envíe esos discípulos preparados, para que Dios levante esa iglesia representativa en nuestros campos. Y también somos, por gracia de Dios, reyes en cada lugar que vamos. La oscuridad es quebrantada. En cada lugar que vamos se establece el reino de Dios. ¡Qué autoridad tan tremenda hemos recibido en el nombre de Cristo! Por eso, que tengamos y que disfrutemos de nuestra identidad, que estemos utilizando nuestra autoridad, que estemos realmente ejerciendo esa función de profetas, sacerdotes, de reyes, porque es lo que hemos recibido por gracia de Dios a través de Cristo. Ciertamente, Dios hace la obra y Él va a utilizarnos para poder salvar nuestros campos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra que Dios nos da por su gracia y que Él va a cumplir en nuestras vidas y en cada uno de nuestros campos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú haces la obra. Que nos llenes con la plenitud de tu Espíritu Santo. Y que podamos, Señor, como profetas, cada día compartir este Evangelio de Jesús el Cristo. Como sacerdotes, que nos des la gracia para orar 24 horas y que tu reino se esté estableciendo. Y como reyes, que estés quebrantando toda la oscuridad en cada lugar donde estemos y se establezca y se levanten las obras del reino de Dios. Padre, gracias porque tú tienes todo preparado y tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén
y amén.